Buen día, mi nombre es Carla Partipilo, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Zulia, y junto con mi compañero Joel Martínez les vamos a hablar sobre las características, aplicaciones y el proceso de producción a nivel industrial del ácido sulfúrico y del ácido nítrico. ¿Qué es el ácido sulfúrico? Es un compuesto químico muy reactivo, altamente corrosivo y es uno de los productos más generados en el mundo, ya que posee numerosas aplicaciones en la industria y además se utiliza como indicador de la capacidad industrial de los países. Entre sus propiedades generales tenemos las físicas y las químicas. Entre las físicas tenemos que es un líquido viscoso, incoloro o levemente amarillo, de un olor penetrante y cáustico. Su densidad es de 1.84 gramos sobre mililitro. Su punto de fusión y el punto de ebullición es de 10 y 337 grados centígrados respectivamente. El grado de concentración más estable es del 98%. Es soluble en agua, pero produce una reacción exotérmica violenta. El ácido concentrado es altamente corrosivo en contacto con metales y tejidos. Tiene una alta conductividad eléctrica y un pH de 1.2. Entre las químicas se tiene que es un líquido muy polar. Es un ácido de tipo diprótico muy agresivo. Es también higroscópico, lo que quiere decir que absorbe fácilmente la humedad tanto del aire como de otros materiales. Es un poderoso agente oxidante y puede reaccionar frente a muchos metales a altas temperaturas. Puede disolver metales poco reactivos como el cobre, el mercurio y el plomo, y de su reacción con ellos produce sal orgánica, dióxido de azufre y agua. Los riesgos. En los efectos para la salud tenemos que el ácido sulfúrico es una sustancia muy corrosiva e irritante para los ojos, piel, tracto respiratorio y tracto digestivo. En caso de exposición sin protección puede ocasionar quemaduras, dificultades respiratorias, edema pulmonar, lesiones de tejidos y hasta la muerte. En cuanto al medio ambiente, los venteos pueden ocasionar serios problemas ecológicos, como la formación de otros compuestos nocivos e incendios, en caso de este estar diluido y en contacto con metales, ya que produce hidrógeno gaseoso. Por último, se tiene la corrosividad. Esta sustancia es corrosiva tanto para seres humanos como para los animales y algunos materiales, específicamente los metales. Algunas consideraciones de seguridad son las mostradas en la imagen, como las botas, máscaras, lentes de seguridad, guantes, entre otros. Se tiene que, según la norma americana, en el rombo de seguridad, en azul, su nivel de riesgo es muy peligroso, en rojo, no es inflamable, en amarillo, es inestable en caso de cambio químico violento, y por último, en blanco, su riesgo específico es ser corrosivo. La razón por la que el ácido sulfúrico es tan importante es por la amplia gama de aplicaciones que tiene. Aquí nombro las más relevantes. Se utiliza mucho en la industria de fertilizantes, también en el procesado de metales, en las industrias del blanqueamiento de azúcar, papel y madera, también para ácido de baterías, ensayos de laboratorio, la industria farmacéutica, depuración de derivados del petróleo y para la fabricación de sulfato de aluminio, para la potabilización del agua. A lo largo de la historia, se puede decir que existen 4 procesos de fabricación industrial del ácido sulfúrico. Sin embargo, los dos últimos son los más modernos y ampliamente utilizados. Comencemos con el proceso del vitriolo. Es el método más antiguo de producción de ácido sulfúrico. Este se basa en la descomposición térmica de sulfatos de origen natural, los llamados vitriolos. Debido a las altas temperaturas requeridas, el procedimiento era caro y después del desarrollo de otras alternativas fue desplazado rápidamente. La primera mención aparece en el siglo VIII y se utilizó para la producción de oleum hasta el desarrollo del proceso de contacto. Las materias primas son alumbre y calcantita, también llamado vitriolo azul.
Consta de 4 pasos, con las reacciones que ven allí. El primero, a altas temperaturas. La segunda es la oxidación. El tercero es la descomposición. Y por último, la formación del ácido sulfúrico. El método de las cámaras de plomo. Este proceso utiliza una catálisis homogénea. El catalizador, el cual es dióxido de nitrógeno, tiene el mismo estado que los reactivos, gaseoso. El proceso como tal consiste en que la corriente de dióxido de azufre se introduce en una serie de cámaras de ladrillo, cuya cara interna está recubierta por plomo caliente y mezclada con aire y vapor de agua. Dentro de estas cámaras tienen lugar las siguientes reacciones que pueden observar en el número 2, incluyendo su balance global. El problema de este proceso está en que el ácido sulfúrico tiene una concentración del 65%, muy baja para los usos comunes. Por ello, para conseguir concentrarlo un poco más, como pueden observar en el diagrama, la disolución de ácido se lleva a una torre, llamada la torre de Glover, en donde se pone en contacto con los gases de dióxido de azufre calientes procedentes de la tostación. Así, los gases le ceden el calor a la disolución de ácido, que se concentra hasta niveles del 78%, que tampoco son excesivamente buenos. Por otro lado, los gases que quedan en las cámaras de plomo son ricos en compuestos nitrados, ya que son procedentes del catalizador, y estos se tienen que eliminar. Es por ello que estos gases son llevados a otra torre, llamada torre de Gay-Lussac, en donde se ponen en contacto con ácido sulfúrico concentrado. Los gases resultantes pueden ser emitidos a la atmósfera, mientras que el ácido que ha captado los compuestos nitrogenados se lleva a la torre de Glover, en donde dichos compuestos son captados por la corriente de dióxido de azufre, que los incorpora como catalizador para entrar en las cámaras de plomo. Actualmente, este método está en desuso. Método de contacto. Este método fue patentado en 1831 por Peregrine Phillips. Permite obtener un ácido sulfúrico de mayor pureza, en torno al 98%. Sin embargo, en una planta normal el rendimiento es de 96 a 97%. Utiliza una catálisis heterogénea, en la cual suele emplearse un catalizador sólido, el pentóxido de vanadio. También pueden utilizarse catalizadores de platino. Y este proceso comprende 3 etapas o fases fundamentales que se explicarán a continuación. La primera etapa, la producción de dióxido de azufre. En el recuadro derecho pueden observar cómo entran las dos corrientes para producir dióxido de azufre. En general, la producción puede escribirse de la siguiente manera, como pueden observar en la reacción mostrada. Únicamente será válida esta reacción si la producción de dióxido de azufre se lleva a cabo a partir de azufre puro sólido. Esta es la situación ideal, por la menor producción de subproductos o presencia de impurezas, y el mayor rendimiento. Sin embargo, también hay otros medios. Una fuente muy utilizada es la pirita, el mineral disulfuro de hierro, que por tostación con exceso de aire produce óxido de hierro 3 y dióxido de azufre en una reacción redox. Como pueden observar, trabajar con exceso de aire hará que el dióxido de azufre producido esté ya mezclado con oxígeno en la corriente de salida hacia la siguiente etapa, lo cual será necesario para la obtención de trióxido de azufre. Una vez obtenido el dióxido de azufre y antes de entrar en el reactor, se debe purificar, ya que puede estar mezclado con restos de otros compuestos, y ya purificado pasará al reactor para la producción de trióxido de azufre. Segunda etapa, producción de trióxido de azufre a partir del dióxido de azufre. Se da a partir de una reacción exotérmica irreversible. Esto quiere decir que no se produce de forma completa, sino que alcanza un equilibrio químico, en el que sigue habiendo presencia tanto de reactivos como de productos. Se puede escribir su ecuación termoquímica como la que ven allí. Como pueden observar, en el recuadro derecho se hace pasar el dióxido de azufre a través del catalizador para así obtener el trióxido de azufre.
La reacción se lleva a cabo en presencia de un catalizador sólido, que puede ser platino o pentóxido de vanadio. Este último es el más habitual. En las condiciones termodinámicas tenemos unas temperaturas entre 400 y 450 grados centígrados y de presiones de 1 a 2 atmósferas. Más adelante se explicará el porqué. Tercera etapa. Conversión del trióxido de azufre en ácido sulfúrico. Esta conversión no se puede llevar a cabo por simple reacción del trióxido de azufre con agua. ¿Por qué? El motivo es que la primera reacción que ven allí es incontrolable y crea una niebla de ácido sulfúrico y de trióxido de azufre que afecta negativamente al proceso. Por ello, en lugar de esto, lo que se hace primero es disolver el trióxido de azufre en ácido sulfúrico concentrado. Lo que se produce es el llamado oleum, el cual también se puede denominar como ácido sulfúrico fumante, por su tendencia a emitir vapores. Este ácido sí que puede reaccionar con agua de forma segura, en una reacción favorable termodinámicamente, que luego se descompone para producir ácido sulfúrico concentrado al 97 o 99%. Estudio detallado de las condiciones de reacción. Una disminución de la temperatura podría favorecer el desplazamiento del equilibrio hacia la producción de trióxido de azufre, por ser la reacción exotérmica. Sin embargo, como se ha comentado previamente, las condiciones empleadas en el reactor son de 400 a 450 grados centígrados, lo cual no parece una temperatura muy baja que digamos. Entonces, ¿por qué se emplea una temperatura tan elevada si sabemos que la menor temperatura favorecería el desplazamiento del equilibrio? Hay dos motivos. Uno es cinético, ya que una temperatura muy baja hará que el equilibrio esté más desplazado hacia la derecha, pero que la reacción sea más lenta. Y otro es por el rendimiento del catalizador. Así, la condición empleada es una temperatura de compromiso. El catalizador funciona bien, se produce una proporción elevada de trióxido de azufre en la mezcla de equilibrio a una velocidad óptima. En cuanto a la presión, esta se mantiene a 1 o 2 atmósferas, pues si bien un aumento de la presión es favorecedor, esto supondría un sobrecosto no asumible del proceso industrial. De hecho, esto ocurre a menudo y es una limitación importante en la industria. Las mejores condiciones para el proceso químico no tienen por qué ser, y generalmente nunca lo son, las mejores condiciones para la economía de la industria, considerando principalmente los costos de energía. Uso del catalizador. El catalizador no afectará a la posición del equilibrio, sino únicamente a la velocidad de reacción en ambos sentidos. En ausencia del mismo, la reacción es tan lenta que prácticamente no transcurre de forma apreciable. Así, el catalizador logra que la reacción sea lo suficientemente rápida y que suceda con un buen rendimiento, a pesar de que los gases pasan poco tiempo en el reactor. La etapa de reacción esencial es la oxidación del dióxido de azufre con aire a trióxido de azufre, con la ayuda de este. En cuanto a los catalizadores comunes, tenemos que el mejor es el platino, pero tiene dos inconvenientes que hace que no se emplee. El primero es que es muy susceptible a las impurezas, especialmente a las de arsénico, lo que hace es que se envenena rápidamente. Y el segundo es su costo, es muy caro. Por eso, el catalizador empleado normalmente es el pentóxido de vanadio, el cual tiene un costo normal y un buen rendimiento. El pentóxido de vanadio. La empresa química alemana BASF patentó el empleo de pentóxido de vanadio en 1913. Los reactores utilizados suelen tener 4 bandejas de reacción, en la cual el catalizador está dispersado en una base de sílice. Como la reacción es exotérmica, a la salida de cada bandeja el gas se envía a un intercambiador de calor para disminuir la temperatura y que entre en la siguiente bandeja a la temperatura óptima. Se puede considerar que el proceso de catálisis ocurre en 2 etapas.
La primera, la oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre, y la segunda es la regeneración del catalizador. Sin embargo, el proceso real es algo más complejo. Como pueden ver allí, un mecanismo complejo. El método de contacto. Su proceso general se puede resumir en tres fases principales. La primera, la cual es la obtención y preparación de las materias primas. La segunda, tenemos en el proceso de fabricación. Y la última, la tercera fase, comprende los procesos de fin de línea y acabado del producto. El método de doble contacto es una evolución del proceso de contacto, pero mejorado en la parte medioambiental y por lo tanto se utiliza ahora industrialmente. En procesos de doble contacto, la eficacia de la primera conversión es de 80 al 93%, dependiendo de la disposición de los lechos y del tiempo de contacto. Después de la refrigeración de los gases hasta los 190 grados centígrados, el trióxido de azufre formado se pasa a una torre de absorción intermedia con ácido sulfúrico en una concentración del 98.5 al 99.5%. La torre de absorción intermedia es precedida por otra torre de absorción de oleum, la cual solo entra en funcionamiento para obtener el mismo. La absorción intermedia de este trióxido de azufre formado en las primeras etapas desplaza la reacción hacia la formación de más trióxido de azufre en las siguientes etapas de conversión. Por último, el trióxido de azufre producido en la etapa secundaria es absorbido en la torre de absorción final. Con este proceso se alcanzan en condiciones normales niveles de conversión del 99.6%. Terminando con los cuatro métodos, ahorita presento a continuación el modelo de una planta de ácido sulfúrico en 3D. Plantas de ácido sulfúrico en Venezuela. En 1988 arranca operaciones la nueva planta de ácido sulfúrico. Utiliza pirita y azufre como materias primas. La norma que rige este proceso es la Covenin 9886. En Venezuela, una gran parte de este producto, el cual es ácido sulfúrico al 98%, se emplea en la obtención de fertilizantes, así como para la síntesis de otros ácidos y sulfatos en la industria petroquímica. En el complejo petroquímico Morón existen dos procesos de producción de ácido sulfúrico, por simple contacto y por doble contacto, doble absorción. El primero de ellos correspondiente a la instalación 215 y el segundo a la instalación 218. El proceso se caracteriza por tener una catálisis heterogénea, utilizando el catalizador sólido pentóxido de vanadio. Las materias primas. Tenemos primeramente el azufre, el cual es un líquido amarillo, un elemento muy abundante en la corteza terrestre, y una de sus características más importantes es que en el proceso su temperatura debe estar entre 135 y 145 grados centígrados para tener una viscosidad óptima, pues por encima o por debajo de esta temperatura la viscosidad aumenta bruscamente. Segundo, tenemos a la pirita, el cual es un mineral sólido y para que esté a condiciones óptimas en el proceso es necesario tostarlo, es decir, calentarla a altas temperaturas. Y por último tenemos el oxígeno, el cual es un gas incoloro, es el elemento más abundante y en el proceso debe estar combinado con aire previamente secado.
¿De dónde obtenemos la materia prima? Bueno, empecemos con la producción del azufre. En Venezuela, como en muchos otros países petroleros, el azufre se dispone en abundancia, ya que es obtenido como subproducto del procesamiento del petróleo o del gas natural, específicamente de las corrientes de gases ácidos ricas en H2S, el cual se transforma a azufre elemental mediante el proceso Claus. Las reacciones que ocurren en este proceso son las siguientes que pueden observar allí con sus respectivas temperaturas. Es importante asegurar un contenido muy bajo de cenizas y sólidos suspendidos, pues estos causan acumulaciones en tuberías y equipos, aumentando las caídas de presión en los mismos. Es por esto que se estila colocar filtros de azufre previos a las alimentaciones de los hornos, para así eliminar las cenizas y los sólidos suspendidos. Plantas de ácido sulfúrico en Venezuela. Sus características. Tenemos que para la planta número 1, la instalación 215, tiene una capacidad de producción de 215.000 toneladas métricas anuales de ácido sulfúrico al 98% y de 18.000 toneladas métricas anuales de oleum al 106%. La planta número 2, la instalación 218, tiene una capacidad de 218.000 toneladas métricas anuales de ácido sulfúrico al 98% y 28.000 toneladas métricas anuales de oleum al 106%. Ahí pueden observar ambos licenciantes y sus respectivos años de inauguración. ¿En qué se diferencian estas instalaciones? En que la 215 el proceso es por simple contacto y la instalación 218 es de doble contacto, doble absorción. En las imágenes pueden observar la primera, la vista aérea del complejo petroquímico, ubicado en Morón, y la segunda, la vista frontal del complejo petroquímico. Un dato importante es que los tanques de almacenamiento deben tener una elevada resistencia a la corrosión para poder almacenar este producto. Por lo general son de acero inoxidable. La planta de ácido sulfúrico, la instalación 215. Algunas condiciones y consideraciones de operación. Esta se basa en el empleo de azufre líquido al 99.5% de peso sobre peso, con 100 partes por millón de cenizas, que se oxida con aire previamente secado con ácido sulfúrico al 98%, de acuerdo a la reacción exotérmica que pudimos explicar en la fase 1, en la oxidación del azufre. Luego de ello, una mezcla de gases secos que contiene del 9 al 10% de dióxido de azufre y de un 11 al 14% de oxígeno, empleando una temperatura superior a los 400 grados centígrados, entra a un convertidor catalítico de 4 lechos que opera entre 400 y 600 grados centígrados, utilizando el pentóxido de vanadio como el catalizador. Y allí es donde el dióxido de azufre se oxida con aire seco, lo cual comprende la segunda fase estudiada, la oxidación catalítica, lográndose una conversión del 97.3% de dióxido de azufre. Posteriormente, y luego de un proceso de filtrado, se utiliza como solvente ácido sulfúrico y trióxido de azufre como gas de proceso. Es con esto que se logra la producción del ácido sulfúrico al 99.5%. La última fase, la tercera, es la absorción, la cual se lleva a cabo a una temperatura de 80 grados centígrados y a una presión de 3.92 kPa. Los gases no absorbidos se descargan a la atmósfera a través de una chimenea. El ácido producido se mezcla en un tanque de homogeneización con el ácido proveniente de la torre de secado de aire y se almacena. Ahí pueden observar las fases principales y los recorridos de todas las sustancias y productos del proceso de la instalación 215. Planta de ácido sulfúrico, instalación 218. Algunas condiciones y consideraciones de operación.
La materia prima corresponde al azufre líquido a una temperatura de 140 grados centígrados y a una presión de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El aire seco está a 70 grados centígrados. El proceso es exactamente similar al del método de contacto, con sus respectivas operaciones unitarias para la obtención y preparación de las materias primas, ya sea operaciones de secado, tostación, separación de cenizas, oxidación catalítica, entre otras. Lo que lo diferencia es la tercera fase, la cual tiene unas modificaciones. En la tecnología de doble contacto se disponen de 4 torres empacadas, sin embargo, en el diagrama las utilizadas son la C02, C03 y C04 para llevar a cabo la doble absorción. Por último, los productos, tanto el ácido sulfúrico como el oleum, son enviados a sus respectivos tanques de almacenamiento, cuando llegan a las condiciones requeridas en el proceso. Muchas gracias.